Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida pues muy compleja por parte de Linier Domínguez, que lleva las piezas blancas contra Alexei Sarana. Traigo la clasificación ya que esta es la primera partida para que los jugadores, uno de cada dos, pues pase a los cuartos de final. Y bueno, pues Carlsen contra Ivanchuk. Yo tirando de corazón, pues quiero que pase Ivanchuk. Y el tema es que incluso si Carlsen pasa hasta las semifinales, bueno, pues 3 de los 4 pasan a los candidatos, por lo tanto, bueno, pues Carlsen se descarta ya que no está interesado y como decía él mismo hace un par de días en una de las entrevistas que cada vez, no sé si le aburre más, pero le pierde tiempo el ajedrez clásico, pues hace que los 3 jugadores restantes pasan directamente a jugar el candidato, siendo muy importante, ¿no? También ganar la Copa del Mundo, pero quizás, bueno, pues también eso es un aliciente máximo. Por lo tanto, tremendo cómo juega Linier Domínguez. También Sarana, que venía de ganar a Wesley So. E4 ya en el tablero, C5, los relojes están en marcha, defensa siciliana, caballo F3 sigue la partida, todo muy estándar, y E6 entrando en la variante francesa para jugar D5 y ocupar el centro. Se adelantan las blancas ocupándolo. Este peón lateral hace que las negras ganen un peón central. Hay un 2 contra 1, caballo F6 atacando en E4 y tras caballo C3 defendiéndolo, todo muy estándar. Variante Taimanov que transpone a la variante de los 4 caballos con cierta presión sobre el punto de D6. A un movimiento o una jugada mala por parte de las negras atacando la pieza, caballo D6 es bastante molesta, ¿no? Se está amenazando ganar la pareja de alfiles, que es lo mejor, con alfil por D6, ya que rey E7, bueno, pues el rey está en medio de las piezas negras, evita el jaque, pero la posición es bastante fea, sobre todo a estos niveles, y tras el cambio de material, las blancas ganarían la pareja de alfiles. De momento las negras no pueden enrocar en corto y bueno, pues cierta ventaja que seguro que Linier aprovecharía. La línea principal o lo más jugado en esta posición es de 6, defendiendo 2 veces pues dicha casilla, pero aquí opta Sarana por una línea más secundaria, jugando alfil B4 y también válida, ya que si ahora Linier juega caballo D6 con jaque, no hay por qué capturar, y rey E7 parece que bueno, pues tampoco es tan mala, ¿no? El alfil ya se ha desarrollado, que es lo más importante en la posición, y bueno, pues la partida seguiría por otros derroteros. Se opta por jugar A3, alfil por C3, dando la pareja de alfiles, y tras caballo por C3, D5, ahora sí ocupando el centro, más cambios. Sarana cuenta ya con peón aislado, lo cual es un peón más débil, que se tiende a empujar cuanto más rápido mejor, pero por otro lado también, bueno, pues tiene, y al no haber peones alrededor, pues cuenta con más espacio para sus piezas. Alfil de 3, desarrollando, buscando el enroque en corto, mirando el punto de H7, enroque por parte de ambos jugadores, y alfil G4 atacando directamente a la dama. Otra posibilidad todavía en teoría es jugar de 4, como comentábamos, atacando al caballo, que tendría que irse a E4 o a E2, pero bueno, pues se hace este movimiento y tras F3 alfil H5 para pelear quizás contra el alfil de casillas blancas. Mientras tanto, Linier desarrolla ya también clavando al caballo, dama B6 con jaque y ganando el peón de B2, rey H1 y caballo E4 complicándose la partida. A esta captura, atacando al caballo, dama D2 simplemente lo defiende, desarrolla la pieza y amenaza a ganar la dama, y aunque ésta se salve, tras este movimiento, primero alfil por F6, eliminando el defensor de este peón, y tras peón por estropeándose la estructura, caballo por D5, ataca a la dama, ganaría este peón en F6, la dama de momento lo defiende, pero tras estos movimientos, dama H6 con mate en H7. Alfil G6 lo evita, también evita que haya doble ataque sobre el punto de F6, pero simplemente torre de 1 mejorando la posición de esta torre, activándola y con rayos X sobre la dama enemiga. Las piezas blancas tienen una ventaja espectacular. No se puede, y por verlo, capturar en la pieza, ya que tras alfil por G6, amenazando mate, es verdad que desdoblas los peones, pero te cae la dama en la siguiente jugada. Bueno, la partida continúa con caballo E4, se complica un montón, viene con ataque sobre el alfil, no puede capturar el peón debido a la clavada, caballo por E4, y tras peón por alfil por E4, y ahora sí
y solo ahora Alexei Sarana gana este peón lateral. Por lo tanto, igualdad de material. Dama de 6 entrando casi en una nueva partida. Hay alguna en las bases de datos de chess.com con este movimiento dama b1, pero la dama se coloca en esta posición, alfil g6, yendo a una casilla pues más defensiva y atacando al alfil, y torre a b1 viene con ataque sobre la dama. Dama c3 y alfil d5 evitando cambios, entregando el peón de c2 y volviéndose la posición a una auténtica locura. Aquí es verdad que a este movimiento existe torre por d7, pero ahora las piezas negras podrían capturar en e4, consiguiendo estropear bastante la estructura de peones. El tema es que en esta posición es obligatorio no capturar el peón de c2 y hacer un movimiento como dama c4, ya que, como vemos, tras esta última captura pues hay bastante presión sobre esta torre, y si no se juega dama c4 con cierta defensa en la posición, bueno, pues a una captura las piezas blancas tienen dama d5, manteniendo una presión fuerte sobre el caballo y con bastante ataque sobre este punto de f7. El rey se puede retirar a h8, siendo pues el primero o segundo movimiento más importante, y torre c1 con doble ataque al caballo que está detrás de la dama. La dama puede retirarse a alguna casilla como e2 o f2 para buscar algún mate del pasillo en f1, pero la torre no tiene por qué capturar, lo hace la dama, y las piezas blancas estarían con una ventaja, bueno, pues decisiva, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es posible, en función de lo que se juegue, se opta por este movimiento entregando ese peón de c2, y la partida continúa primero defendiendo en b7 con torre a b8. Tras estas jugadas, Linier decide jugar h4 con ideas de jugar h5. El tema es que la casilla no está defendida por el alfil, pero vamos a ver después cuál es su idea. Y a este movimiento se juega caballo d4. Decide no capturar directamente en c2, ya que esta captura puede ser posible, pero a cambio se está clavando al alfil con cierta presión sobre la pieza, y tras una jugada como h6 parece que la posición sigue con igualdad, atacando en la posición. Si retiras la dama buscando, bueno, pues ganar la torre de b1, esta se retira a b2 y empieza a haber bastante tensión. Y si ahora se juega un movimiento como h6, bueno, pues incluso se puede capturar, bueno, pues la pieza está cayendo, pero incluso se podría capturar en h6. Hay alguna línea en la que tras los cambios, bueno, pues las piezas blancas tienen una posición envidiable, ¿no? Con alguna idea de traer el alfil a e4. Bueno, pues todo esto no ocurre, se juega directamente caballo de 4, atacando todavía un poquito más en c2, centralizando la pieza, y tras estas jugadas torre fe1, un movimiento que es verdad que lleva la torre a una columna abierta, bueno, pues cierto control sobre 8, pero las piezas negras también tienen dos torres en la posición, y veremos después lo importante que es este movimiento. El tema es que a estas jugadas, y habiendo presión sobre este punto, se decide jugar b5, ya que, bueno, pues hay doble ataque al retirar el caballo sobre este punto de b7, y Sarana decide defenderlo de esta manera. El tema es que es un error grave, como vemos en la barrita. El mejor movimiento, y por verlo, es caballo por c2, que aunque es verdad que el caballo ataca la torre y esta se retira clavando en la posición, aquí existe dama por a3. El tema es que el caballo está defendido por el alfil y es una posición diferente a la anterior. Por lo tanto, a una captura en a3, caballo por, se ataca a la torre, se puede capturar en b7 recuperando al menos uno de los peones, y tras estos cambios con peón de menos las blancas, pues la posición estaría igualada. Se opta por este movimiento y, bueno, pues parece que h5 es potente en la posición, ya que es la primera jugada que marca la máquina, pero la va a realizar después Linier. Lo vemos ahora, ya vemos la idea de este movimiento. El tema es que tras esta jugada la idea es jugar dama e5, lo cual con la torre en e1 ahora tiene muchísima lógica ese movimiento, ya que ninguna de las torres puede atacar a la dama, se está clavando al caballo, y tras un movimiento como h6 el alfil se retira a e7, viene con tiempo sobre la torre, y el alfil, gracias a que ha capturado antes en h5, pues estaría cayendo. Esto no lo juega así, sino que lo invierte Linier Domínguez y juega primero dama e5, clavando en la posición. Tras estas jugadas, la torre, y viendo que tiene el caballo, bueno, pues clavado, no se puede retirar una casilla como b5 o a una casilla defendiendo la dama, y bueno, pues hay cierta presión sobre
la pérdida de una pieza, lógicamente, pues se juega torre B, C8, a lo que se contesta ahora sí con H5, con esta idea que hemos visto anteriormente. Esta jugada, como vemos, pues la máquina, la idea es desviar al alfil, ¿no?, para luego, o que capturen en H5 para luego venir a esta posición. Es aquí cuando entonces Arana decide capturar en C2 y a partir de ahora, bueno, pues se complica todo muchísimo más. Por un lado, comentar rápidamente que si las blancas al tener la torre atacada clavan al alfil, no funciona del todo, ya que tras caballo E6 se puede retirar tranquilamente el caballo y estar defendido, ya que detrás está la torre, ¿no? Dama por C3 es una de las líneas, permite que las negras puedan doblarse manteniendo defensa sobre este alfil, y aunque, bueno, pues se podría atacar un poquito más el alfil, bueno, pues también se puede defender, por lo tanto sigue la igualdad. No obstante, aquí tiene un movimiento muy potente, siendo único Leinier, que, bueno, pues es una auténtica gozada atacando a la dama y jugando torre 3, ya que la idea es retirar a la dama de la defensa de esta pieza. Como vemos, mantiene el ataque sobre la torre en B1, hay que atender a esta amenaza que es más fuerte y se decide jugar dama C5, no siendo lo más acertado. Parece que el mejor movimiento, siendo muy difícil, es dama D2, o siendo lo menos malo es esta jugada. Mantienes la defensa del caballo, te retiras del ataque de la torre, pero es verdad que el alfil hay algún tipo de descubierta y, bueno, pues es una posición que antes o después colapsarías. Y por otro lado, y para ver toda la complejidad, no con la dama en C5 sino en C7, el tema es que se pierde por un lado la pieza en D4, se recupera en B1 y tras H6 y G por H6, alfil por H6 con mate en G7. Las piezas negras tienen este recurso que es dama G3 defendiéndolo, y además aquí si se va a recuperar la calidad perdida en B1 se pierde la partida debido a torre C1 mate tras colocar varias piezas blancas. Por lo tanto, a este movimiento no se puede capturar y el problema está en que el alfil no controla la casilla de C1, por lo tanto la jugada aquí a seguir es torre 5, ya que ahora el alfil pues evita que la torre esté dando temas de mate. Además, la torre entra en G5, atacando la dama, dando jaque y siendo un desastre para las piezas negras, pero las piezas negras todavía pueden defender con alfil G6 y ahora torre G5 nuevamente no funciona por torre C1 con temas de mate. Y bueno, pues esto es bastante difícil, hay que hacer algo con este alfil, también llevar la torre a 7 para mantener cierta presión a F7 y tener varias piezas ocupadas en esta posición, pero vaya posición bonita de doble filo. La barra da ventaja absoluta para las blancas, pero como hemos visto en un par de líneas, esta torre puede bloquear al alfil de la defensa de C1 y sería terrible. Bueno, pues dama D2 parece que aguanta un poquito más, dama C7 parece que no funciona y lo que se juega dama C5, y bueno, pues es que Leinier sigue jugando al nivel fantástico y alfil E7 es la siguiente jugada. Amenaza ganar la calidad, ataca nuevamente a la dama, de ahí que no fuese tan bueno el movimiento, la dama se retira a B6, alfil por F8, torre por F8, y ahora tras estos movimientos torre C1 salvando la calidad. Tras estos movimientos el alfil se retira a F5, como vemos las piezas de Sarana, a diferencia de las de Leinier, pues están ahí un poquito defendiéndose entre todas, pero bailando una con otra, y el tema es que aquí viene un movimiento brillante nuevamente por parte de Leinier y es bastante difícil de encontrar, ya que juega torre C5 y es una auténtica delicia, ¿no? Por un lado bloquea a la pieza defensora, o sea, bloquea al caballo que podría ser atacado por parte de la dama, y el tema es que por otro lado la torre no está defendida, pero no se puede capturar por este bombazo alfil por F7 jaque y la dama estaría cayendo y con ello la partida. Por lo tanto, qué bonito movimiento, torre C5 bloqueando y preparando pues amenazas. Tras estas jugadas se juega caballo E6 retirándose, y tras torre C6 con nuevo ataque sobre la dama y siempre ganando tiempos, el alfil ahora al retirarse el caballo pues está atacado, la partida continúa con dama D4. Ofrece cambio de material, lo acepta finalmente en esta posición, dama por D4, caballo por D4, se ataca la torre, esta se retira a C7 ganando en A7 un peón o recuperándolo, tiene la calidad por otro lado, y la partida continúa con alfil E6. En caso de salvar el peón en A6, la amenaza de torre C7 no solo es sobre A7 sino sobre F7.
torre por F7 y bueno, pues si no capturas te está viniendo algún jaque a la descubierta, el rey si lo retiras pues parece que te están dando mate, y en caso de capturar torre 8 sería mate, ¿no? Muy bonito. Tras jugarse alfil e6 buscando, bueno, pues complicar la posición, se cambia más material, f por e6, y tras estas jugadas, bueno, pues los peones están un poquito desperdigados y torre 4 expulsando al defensor de este peón. Lo defiende Sarana, perdón, no con la torre en e8, sino en d8, y tras torre por a7 ganando un nuevo peón, en esta posición decide abandonar, ¿no? Han sido 34 movimientos, casi sin tiempo en el reloj Leinier Domínguez, y bueno, pues las posiciones que hemos visto en el medio juego tienen muchísimas más líneas. Para no prolongarlo he decidido pues aminorarlo, pero miradlo si podéis, como dejo el PGN en la descripción. Es una auténtica gozada ir siguiendo las siguientes líneas, cómo cambian, y que también doble filo, ¿no? Había en algún momento para Leinier, pero bueno, pues como sabe un montón de todo esto de ajedrez, pues ¿qué se puede hacer en esta posición? Se recomienda un movimiento como rey F8, H6 buscando debilidades y aprovechando que la torre corta completamente al rey y están con calidad de más y una posición ganadora. En caso de capturar, torre por H7, te está cayendo el peón de H6, el caballo está de momento pues pendiente de la defensa de este peón, la torre está atada a la defensa del caballo y todo está bailando. Por mi parte nada más respecto a esta partida, vamos con otras. Un saludo, chao.